Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa. En estos tiempos tan extraños donde las migraciones, inmigraciones, las personas migrantes están siendo perseguidas, castigadas, golpeadas, sobre todo desde países que han sido sustentados justamente por estas migraciones, por estos migrantes. Bueno, ya saben que hablo también directamente de Estados Unidos y toda la política de Trump, que ha sido muy lamentable para el tema migrante. Yo soy de origen cubano, tengo familia en Estados Unidos, en Miami, me duele mucho esto que está pasando, sobre todo por la paradoja que implica, por lo extraño que implica en un país que toda la vida se vendió y se presentó como el país de las libertades y de las oportunidades, y que además el sustento tiene que ver a nivel de economía y a nivel cultural también, tiene que ver mucho con la población migrante, que de hecho, miremos los estados, el Colorado, en fin, una cantidad de nombres donde el castellano hace presente en el mismo territorio, que estén ahora pues castigando la migración. La migración es parte del enriquecimiento cultural, de la prosperidad económica y de la apertura de los territorios, pero también de los derechos humanos, en esencia. En estos momentos, como les digo, tan álgido en ese sentido, quiero traerles una recomendación. Es esta recomendación que tengo acá. Cat Stevens, Foreigner. Qué gran disco, qué gran álbum. Es una recomendación muy importante en estos momentos. ¿Por qué se llama Foreigner? Porque justamente en el momento en que Cat Stevens graba este álbum era un extranjero, era migrante en otra tierra. Había salido de Gran Bretaña justamente por los impuestos tan altos. Entonces miren esto qué interesante. Él sale de lo que sería el Reino Unido, uno de estos territorios que supuestamente implicaron un territorio destino de migraciones, un territorio también colonizador de otros territorios suramericanos, americanos en general, y él viviendo en este territorio sale por los impuestos tan fuertes, que pasó con muchos músicos, con Roger Waters, con muchos músicos británicos que salen de Gran Bretaña por el exceso en el volumen de los impuestos. Y bueno, de hecho es curioso porque este álbum, como ven acá, está grabado en Jamaica. Tiene unas suites muy importantes y tiene un proceso musical muy poderoso. Vamos a hablar un poquito de la historia del álbum. Este magnífico año, el 73, que se suma a mi lista de álbumes favoritos de ese año, y año que creo que fue de los mejores en términos de la música. Estoy hablando, por ejemplo, del Dark Side of the Moon, del Selling England by the Pound, del Brain Salad Surgery de Emerson Lake and Palmer. Bueno, qué álbumes que se hicieron en esa década, y donde está este incluido. Es el séptimo álbum de Cat Stevens, es su séptima producción, y bueno, se publica en julio del 73, precisamente adicionalmente a la canción The Heart, que recibió una buena radiodifusión en Estados Unidos y en el Reino Unido. Incluye canciones muy importantes como 100 I Dream, 100 Yo Sueño, y por supuesto la suite del extranjero. Es muy interesante esto de la suite del extranjero. Es una suite de 18 minutos de duración que va a llevar toda una cara del álbum, que además es muy interesante porque siendo el 73 y viniendo Cat Stevens de otro origen, tiene un elemento en este sentido progresivo muy importante. Miren que el 73 podría ser por excelencia el año de la potencia progresiva. Y bueno, en el momento de la grabación él se encuentra en Brasil, o sea, él sale de Gran Bretaña por los impuestos británicos que lo estaban ahogando y se refugia prácticamente en Brasil. Miren esto qué interesante, para que no digamos que las migraciones solo ocurren de un lado hacia otro, sino que en este caso quienes hicieron parte, o en muchas ocasiones quienes hacen parte ya sea de Europa, del Reino Unido, de lo que serían los centros, diríamos, de poder y de gran bonanza, resulta ser que terminan en Sudamérica, terminan en países digamos que antes habían sido subyugados, precisamente buscando mejores oportunidades. Este es un álbum muy poderoso, un álbum muy interesante, un álbum conceptualmente para mí muy profundo, y bueno, explora temas de amor, de libertad, de autodescubrimiento. Esta canción, la suite del extranjero, Foreigner Suite, esta canción está dividida en
4 movimientos, lo cual era muy propio del rock progresivo también y de un poco la música conceptual, y refleja la búsqueda de la identidad del artista y su evolución, ¿sí? Tenemos primero innovación musical. La pieza combina elementos del rhythm and blues, arreglos de soul o buenas experimentaciones logradas. En cuanto al amor y la libertad, la suite se describe como un viaje musical, ¿no? Tiene ritmos muy poderosos, muy compactos y tiene unos grandes significados en la letra, ¿sí? Que invitan un poco a la reflexión de lo que sería también un viaje épico, una búsqueda del amor y de la libertad, explorando la idea de un amor que trasciende las barreras y las superficialidades, digamos, de ciertas nociones de nación que al final nos limitan, que fragmentan lo humano y que lastiman el amor y la empatía, ¿sí? Prácticamente la sensibilidad humana. Entonces, un amor que libera, pues nos da un propósito y también implica un autodescubrimiento. Es decir, bueno, sabemos que Cat Stevens ha tenido siempre una trascendencia o una gran dimensión mística en su vida, pues no por gusto. Después, lo que sucede cuando, digamos, se traslada al Islam, miren estos cuantos cruces culturales tan interesantes para lo que está pasando justamente en estos momentos, y sobre todo la suite, todo el álbum, pero sobre todo la suite, que es la suite del extranjero, es como una reflexión sobre el camino del autodescubrimiento. A mí me recuerda mucho incluso ese recorrido que hace en su libro Hermann Hesse con Siddhartha, aunque ya sabemos que hay un álbum, el Above, de Matt Sisson, que tiene que ver directamente con ese libro, pero me recuerda mucho como esta búsqueda mística de la identidad propia, ¿no? Más allá de lo que nos limita, lo que nos divide como frontera y como territorio. Además, imagínense ustedes un británico en Brasil. Interesante esa búsqueda. Yo les puedo decir, como migrante que salió de Cuba, que lo primero que pasa cuando uno sale de su territorio es justamente la búsqueda y la indagación, un autodescubrimiento casi místico de ese ser interno, porque el contexto pues ha cambiado y las memorias ya no están como estaban en el territorio al que uno pertenecía. El contexto de la creación es un álbum experimental fundamentalmente, donde Cat Stevens busca ampliar sus horizontes musicales, nuevos sonidos y estilos. Y en la búsqueda personal, pues lógicamente, ya les digo, una búsqueda por la identidad, por la espiritualidad. Bueno, hay una influencia fuerte, sobre todo en la suite del extranjero, y es la influencia del Zen y de toda esta cuestión meditativa, digamos, ¿no? Que muestra la evolución hacia una perspectiva quizás más amplia de vida. Es muy interesante entonces este álbum, lo recomiendo muchísimo, año 73, y el contexto como tal me parece muy pertinente para lo que pasa actualmente. Se reconoce como extranjero, se reconoce como migrante, al menos en esa época de su vida, y también después él transita territorios culturales de creencia, de afiliaciones y demás, pero interesante el extranjero como alguien que se pone en la frontera, sobre todo en un momento como este donde hay que reconocer, validar la migración como una cualidad de la cultura humana que nos ha permitido entrelazarnos, cruzarnos. El purismo no existe. Quienes defienden incluso ese purismo no son hijos de un purismo, ni el mismo Marcos Rubio, que defiende este purismo casi racial supuesto, pues hijo de cubanos también que fueron migrantes. ¿Y quién no es migrante? De alguna forma somos migrantes en general. Hay quienes son y somos migrantes más literalmente, más en el sentido de una nación a otra, pero no es que migramos entre experiencias de vida, territorios, de a quién le pertenece el mundo. Otra cosa es la protección, que sí es importante en términos de los riesgos y peligros de una amenaza externa a una nación, pero cuando se trata de interculturalidades es muy importante. Bueno, muy pertinente este álbum en estos momentos, donde estamos viendo que muchas personas latinas están siendo atropellados, golpeados, violentadas, familias, mujeres. Por ejemplo, esto que está pasando ahora que es como romper los vidrios por parte de ICE, ¿no? Romper los vidrios de las ventanas, de los carros, sacar a la gente de sus espacios, dividir a las familias. Muy lamentable y muy importante que sí entendamos la migración como un hecho cultural importante y necesario, que siempre ha sido parte de nuestra vida humana, de lo que define nuestro planeta prácticamente, y que ha hecho parte de todas nuestras historias personales y colectivas, como la historia de Cat Stevens en este increíble Foreigner. ¿Qué implica ser extranjero? ¿Qué es esto de la migración?
somos extranjeros a veces en otras tierras o en nuestras propias tierras. Yo soy extranjero, soy migrante que pasó de Cuba, en este caso a Colombia, por otros muchos territorios también, y acudo a esta idea del extranjero, como hace Cat Stevens, como una noción también de identidad en sí misma. El extranjero como una forma de enunciarse ante el mundo y ante la vida, en una etapa de su vida, evidentemente, pero como algo que nos atraviesa constantemente, sobre todo en un momento, una época donde hay un retorno a la represión de lo migrante, de lo extranjero, de lo diferente, de lo que sería supuestamente la otredad. Pero la otredad nos atraviesa, la otredad también está en nuestra propia vida, y al final la humanidad es transversal completamente. Bueno, tenemos esa preocupación de ese retorno a lo que sería el castigo, la limitación, el rechazo, el odio, incluso la ira, ¿no?, hacia quien está por fuera de la nación, de una nación determinada. ¿Qué significa estar por fuera de una nación? ¿Hasta qué punto hay naciones puras, hay identidades puras? ¿Qué pasa con Estados Unidos y su supuesta pureza? ¿Hasta dónde la cultura de Estados Unidos se ha conformado también por las mezclas, las diásporas, las relaciones interculturales que han hecho justamente esta nación una nación diversa y múltiple? ¿Hasta dónde va a ir una confusión entre lo que es una protección de una nación en cuanto a posibles peligros externos y lo que sería convertir en delictivo el hecho mismo de ser migrante, de ser extranjero? Es de por sí un delito ser extranjero. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con las reglas también? ¿Cuáles son los parámetros y cuáles son las pautas? ¿Va a ser el poder Estado-Nación el que va a definir todo? ¿Hasta dónde? ¿Con qué límite? ¿Dónde queda el derecho humano? ¿Dónde queda el habeas corpus? ¿Dónde queda también la familia? ¿Dónde queda la sensibilidad humana? ¿Dónde queda la empatía humana? ¿Dónde queda la necesidad de reconocernos como personas también? Sobre todo en un territorio donde las economías han estado sustentadas justamente por las migraciones. ¿Quién va a sembrar las tierras? ¿Quién va a construir los edificios? Pero además, no solamente hablemos del Estado obrero, que también a veces es un asunto de estigma. Decir es que los migrantes en Estados Unidos se han ocupado sobre todo de lo que es el trabajo de obrero, de campesino, el trabajo, digamos, más práctico, más concreto. No, también hay una fuerza en la intelectualidad, en la política, en la música, en la cultura. Y Cat Stevens, con esta referencia que les voy a compartir, Foreigner de Cat Stevens, gran álbum, vuelve y reivindica ese estado del extranjero, del migrante, en un momento en que él sale de Inglaterra a Brasil, nada más y nada menos. Ahí hay una orientación en diferente dirección, porque sepamos y recordemos que Sudamérica, América, también ha recibido desde migrantes alemanes cuando la época de la Segunda Guerra Mundial, hasta migrantes británicos, italianos, muchas personas en Europa, porque el sustento económico y porque los impuestos, como en el caso de Cat Stevens, les ahogaban, acudieron de hecho a América. Cuba, de donde yo vengo, que es un país que se dice que siempre busca el cubano dónde colarse, dónde meterse, Cuba fue el espacio que recibió a chinos, a italianos. Bueno, estoy hablando incluso desde el momento en que España tomó a Cuba como prácticamente un espacio de explotación económica y humana, y después fue a Estados Unidos, y también ya no como explotación, lógicamente, pero sí como necesidad de acogerse al territorio y de vivir la paz, porque hay que decirlo, y el equilibrio que ofrecía Cuba. Italianos, chinos, árabes, africanos, en África congoleses, españoles lógicamente, donde realmente en Cuba encontraban también un momento de paz, tranquilidad y recuperación económica, y pasó en América en general. Chile recibió judíos, recibió migrantes alemanes cuando la Segunda Guerra Mundial, generaciones que todavía perduran hasta el momento. Colombia, donde estoy yo, recibió italianos, europeos en general, si no nada más pensemos desde el momento, incluso desde el siglo XVIII-XIX hasta el momento actual, desde esa época lo que fue las expediciones botánicas, o sea, los recursos que se sacaron de los territorios sudamericanos, o también
no solamente en temas de explotación, sino aquella unión de culturas también en los territorios suramericanos, muy importantes y también a veces enriquecedores en ambas partes, a veces no. Entonces, el mundo se ha tejido así, el mundo se ha configurado así, y sobre esa base quiero hacer esta recomendación. Cat Stevens, Foreigner, en un momento en que él era migrante y era extranjero, además un disco de 73 años de mi nacimiento, por eso me identifico tanto con el extranjero y yo extranjero en otra tierra o migrante, aunque ya no me siento extranjero, he superado y he vivido la frontera como ese lugar también de identidad propia, pero coincide con mi año de nacimiento justamente este álbum Foreigner, extranjero, donde además hay una suite, la suite del extranjero, donde hay una búsqueda por la espiritualidad, por la identidad, por la superación humana a través del amor que no conoce de fronteras, y que es una suite que de 18 minutos, muy raro en Cat Stevens, y en ese sentido con fuertes influencias progresivas, además zen, meditativas y demás, de toda una cara. Muy recomendado. Cat Stevens, por favor, escúchenlo, y importante en una colección, y curioso, grabado en Jamaica, para completar la noción migrante. Gracias.